Hola chavos, buen día. Me gusta saludarles el día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a trabajar unos temas muy importantes para que puedan continuar trabajando las actividades que están por asignar y también para poder trabajar su proyecto, ¿ok? Para elaborar su proyecto. El tema que vamos a trabajar el día de hoy va relacionado con las declinaciones griegas. En temas anteriores, bueno, si han visto los videos, las clases del maestro Gerardo, él se encargó de explicarles todo lo relacionado con las declinaciones griegas. Recuerden que cuando vimos el semestre pasado la asignatura de etimologías latinas, vimos que las etimologías latinas tienen 5 declinaciones griegas. El latín cuenta únicamente con 3 declinaciones. En el tema del día de hoy no nos vamos a enfocar en las declinaciones. Claro que es muy necesario tenerlas en cuenta y que previamente hayan visto los videos sobre las declinaciones griegas para poder comprender la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar en específico en cómo realizar la descomposición etimológica, cómo hacer el desglose de las palabras. Nos hemos dado cuenta, el maestro Gerardo y yo, que les ha costado un poco, se les ha dificultado la realización de las actividades que requieren descomponer, desglosar las palabras. ¿Ok? Por eso el día de hoy, en la siguiente presentación que vamos a trabajar, vamos a aprender cómo trabajar de manera correcta el desglose de las palabras, la descomposición etimológica. Cabe mencionar que en la asignatura anterior, en etimologías latinas, también lo hicimos. Entonces, más que nada, vamos a recordar cómo hacerlo de manera correcta para poder trabajar en nuestras actividades. Entonces vamos a ver ahora la presentación, vamos a ir trabajando, les voy a ir explicando, presten mucha atención, chicos. Ok, vamos a trabajar con el análisis etimológico. ¿Qué es el análisis etimológico? También lo hemos trabajado con el nombre de desglose de las palabras de origen griego o descomposición de las palabras. ¿Ok? Como les mencionaba, hemos trabajado en la asignatura anterior, en etimologías latinas, trabajamos cómo es la manera en que nosotros podemos hacer el desglose, hacer la descomposición de las palabras que tienen origen en el griego, que tienen origen en el latín. Este semestre comenzamos trabajando con etimologías griegas. Conocemos ya cuáles son los elementos como el alfabeto griego. Conocemos el alfabeto griego, conocemos sus características, conocemos la manera en que utilizamos los signos de acentuación, los signos ortográficos, ¿ok? De acuerdo a ello, vamos a recordar, vamos a aprender cómo realizar una descomposición. He visto varias de sus tareas que han enviado a través de la plataforma. Me da gusto que muchos estén trabajando de manera individual en sus actividades, que le pongan mucho empeño en realizar sus actividades, que lean los materiales que les hemos estado compartiendo el maestro Gerardo y su servidora. Por ello mismo, para poder continuar trabajando con las actividades que están por asignarse, decidimos trabajar de esta manera para que ustedes puedan comprender mucho mejor cómo trabajar estas actividades. Vamos a recordar un poquito que el griego es una lengua de flexión. ¿Qué quiere decir que es una lengua de flexión? Que posee elementos como la raíz y los morfemas para formar estas palabras, ¿ok? Posee raíces y morfemas. Esto significa que los accidentes gramaticales de las palabras griegas son expresados por terminaciones que se agregan a la raíz, ¿ok? Por morfemas que se agregan a la raíz. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? El número, que es singular o plural. Los géneros, que son masculino y femenino, neutro.
y los casos que pueden ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Cabe recalcar que estos casos ya los hemos estudiado con anterioridad, entonces estamos recordando cuáles son estos componentes. Los casos que vamos a estudiar en específico para recordar, porque son los que nos importan para el análisis de nuestros sustantivos, o sea, al decir sustantivos estoy hablando de nuestras raíces griegas. Primero tenemos al nominativo, que indica el sujeto de la oración, la persona o cosa que ejecuta la acción del verbo, de lo que se afirma. Y el nominativo indica propiedad, posesión, pertenencia. Tenemos una palabra aquí, les presento una palabra para ver cómo podemos identificar estos casos dentro de la raíz. La raíz arteria, arterias, que su significado en español es arteria, vemos que el primer elemento es el nominativo y el segundo elemento es el genitivo, ¿okay? Que están separados por unas comas. Todas las raíces se van a presentar de esta manera. Entonces, yo para clasificar, identificar a qué raíz pertenece a qué declinación pertenece mi raíz, me voy a guiar por la terminación del nominativo y la terminación del genitivo. Continuamos. Aquí les presento una tabla en la que están las primeras dos declinaciones griegas. En latín tenemos 5 declinaciones, si ustedes recuerdan, y en griego tenemos 3 declinaciones. Vamos a repasar las primeras 2 declinaciones, que van a ser las declinaciones de las que se van a asignar las actividades. La primera declinación está compuesta por 5 clases, ¿ok? 3 con terminación del nominativo en femenino y 2 con terminación del nominativo en masculino. Las primeras 3 clases de declinaciones de la primera declinación termina su nominativo en A, su genitivo en as. La segunda clase, su nominativo termina en A y su genitivo en es. La tercera declinación, su nominativo termina en E y su genitivo en es. Son las primeras 3 clases de raíces. Las siguientes clases, la cuarta clase de raíces termina su nominativo en as, su genitivo en o, su nominativo masculino en es y su genitivo en o. ¿Ok? Esta es la primera declinación y no tiene sustantivos neutros, solo femeninos y masculinos. La segunda declinación son 3 casos, una en femenino, una en masculino y una en neutro. El primer caso tiene la primera clase de sustantivos de esta declinación, tiene su terminación en os, su nominativo y su genitivo en os igualmente. La siguiente clase, su terminación de nominativo en masculino os y su genitivo o. Y la tercera clase de la segunda declinación, su nominativo en on y su genitivo en o. Son las terminaciones para clasificar a qué declinación pertenece cada una. Ahora vamos a trabajar con una raíz que pertenece a la primera
clase de sustantivos femeninos, o sea que su terminación del nominativo es a y su genitivo as. Ok, entonces la raíz es agora, agoras, que significa plaza pública y asamblea en las plazas públicas de las ciudades griegas. Ese es el significado de la raíz agora, agoras. Recuerden que es súper importante que se sepan el significado de cada signo, letra griega, para poder leer y traducir, transcribir nuestras raíces. ¿Okay? Agorafobia es una palabra que pertenece a nuestro vocabulario y tiene su origen en el griego. ¿Se dan cuenta? La raíz de agorafobia es agora, agoras, y la ubicamos aquí. Está subrayada de color rojo, esta es la raíz. Y tiene otro elemento que es fobia, que es una pseudodesinencia que significa miedo u odio. Recuerden que las pseudodesinencias son los elementos que se agregan al final de la palabra, y una característica que hace que sea diferente a los sufijos es que las pseudodesinencias tienen un significado propio, pueden utilizarse por sí solas. Ahora vamos con lo más importante, aprender a hacer el desglose de las palabras. ¿Cómo lo vamos a realizar? Les puse aquí un ejemplo, una tablita con un ejemplo de una palabra. Esta tablita es porque es la manera en que nosotros trabajamos en las actividades, la descomposición de las palabras. Entonces por eso les puse esta tablita, porque así es como lo trabajamos en las actividades comúnmente, es como ustedes lo pueden trabajar. Okay, vamos a tomar una palabra que es la palabra diagonal. Algunos me han comentado por ahí que tienen un poco de dificultad en realizar la descomposición, por eso vamos a fijarnos mucho en cómo se realiza y a realizarlo a detalle. Tenemos la palabra diagonal, que la conocemos, la utilizamos mucho en varias áreas de conocimiento. Primero, vamos a identificar el primer elemento. El primer elemento es el prefijo. Recordamos que el prefijo es el elemento, es el morfema que se agrega a nuestra raíz. Siempre va al principio de la palabra, antes de la raíz. Dice aquí prefijo o pseudoprefijo. Un pseudoprefijo es un elemento que también se ubica delante de la raíz, antes de la raíz. Pero ¿qué diferencia tiene un prefijo y un pseudoprefijo? Que el pseudoprefijo es un elemento que posee, a diferencia del prefijo, tiene un significado propio y puede utilizarse sin unirse a otro elemento como una raíz, pero en algunas ocasiones se une a la raíz. Un ejemplo de un pseudoprefijo es auto, aero, son ejemplos de pseudoprefijos. Vamos a identificar ahora el prefijo de diagonal. El prefijo es dia. Dia significa a través de. Ahora hemos ubicado el primer elemento de esta palabra y nos queda gonal. Entonces recuerden que hacemos la descomposición de el desglose de cada elemento que tiene nuestra palabra. Si ya ubicamos el prefijo, cabe recalcar que no todas las palabras tienen prefijo, no todas las palabras tienen sufijo. Puede ser que se lo cuente con alguno de los elementos. Así que si no logran ubicar un elemento, o si se dan cuenta que su palabra solo tiene prefijo pero no tiene sufijo y no saben qué poner, les recuerdo que algunas palabras solo poseen algunos de sus elementos. El elemento que nunca puede faltar es la raíz. Vamos ahora a ubicar la raíz. La raíz es gonía, gonía. Esta raíz pertenece a la primera clase de sustantivos,
porque tiene su terminación del nominativo en a y su genitivo en as. Gonía, gonía significa ángulo. Ahora vamos con el sufijo. El sufijo de diagonal es al, que significa relativo a. ¿Se dan cuenta? Hemos hecho la descomposición completa de toda la palabra. Ia, gonía y al, diagonal. Así es como realizamos nuestro desglose. Y de acuerdo a esos elementos, la palabra posee un significado, una definición. La definición de la palabra es línea recta que atravesando el polígono une los vértices de dos ángulos no contiguos. Se dan cuenta que la definición está ampliamente relacionada con cada uno de los elementos que tiene esta palabra. Es así como realizamos el desglose de nuestras palabras de origen griego. Muy importante que recuerden esto que les acabo de mostrar, porque así es como vamos a estar realizando las actividades que están próximas a asignarse. ¿Ok? Estén muy pendientes, por favor, de su plataforma, de realizar todas las tareas, entregarlas en el tiempo que son asignadas, sobre todo para que no se les acumulen las tareas y se les haga corto el tiempo para la realización o se agobien por la carga, ¿ok? Entonces, traten de organizarse y realizar las actividades que les presentamos. Recuerden esta parte que les acabo de mostrar, van a tener este material para poder revisarlo y durante esta semana vamos a compartirles otros videos también para asignarles las actividades próximas. Estén muy al pendiente. Cualquier duda que hayan tenido con respecto a esta explicación, no duden en mandarme un mensaje por medio de la plataforma o con gusto también les contestaré a su correo electrónico, algún correo electrónico. ¿Okay? Entonces, por mi parte sería todo respecto a este tema. Espero que les haya quedado muy claro y me despido. Hasta pronto, chicos. Ok, chicos, entonces espero que les haya quedado muy claro cómo realizarlo. Sin embargo, si aún tienen alguna duda en cómo hacer de manera adecuada o no les quedó algo completamente claro, no se preocupen, pueden comunicarse directamente conmigo enviándome un correo electrónico que les va a aparecer aquí, mi correo electrónico, al que pueden escribirme, mandarme un mensaje, escribirme cuál es su duda, cuál es la situación, la aclaración que necesitan y yo por ahí les puedo atender. De igual manera me pueden escribir en la plataforma, yo con gusto les contesto cualquier duda que tengan. ¿Ok? Buen día, chicos, nos vemos, hasta luego.